Una vez que hemos visto en forma general lo que es XP o Extreme Programming, vamos a hablar un poquito de los detalles de la metodología. Un proyecto XP está formado en forma general, si ustedes observan la parte negrilla con letras más grandes, historias de usuario, un prototipo arquitectónico, o sea, una arquitectura posible que podría tener el proyecto. Tanto las historias de usuario como este prototipo arquitectónico nos va a dar la idea de la metáfora con la que debemos trabajar. Se planifica, hay que hacer una planificación de entregas. Sí, ahí necesitamos una primera actividad de planificación. En la parte que vemos nosotros como historias de usuario, es también muchos, en este momento, aunque no cabe el nombre, pero a veces tiende a generalizarse como Product Backlog, es decir, es el backlog del conjunto de historias. En este caso, solamente consideramos las historias, porque un backlog podría tener todo, podría tener incluso casos de estudio, podría tener tipos de pruebas que se va a hacer. En ese backlog nosotros extraemos solo las historias. Y fíjense que cuando se tiene una planificación de entregas, se va a generar lo que es una iteración. O vamos a entrar a desarrollar la iteración, cuando se tiene ya un plan de entregas. Y una estimación confiable de lo que se puede hacer. Durante la iteración se va a desarrollar el software. Y una vez que se desarrolla el software, se tiene la versión más reciente. Se genera una versión más reciente y se verifican los test de aceptación. Los test de aceptación, recuerden, escritos por el usuario y se generan pequeñas entregas. Si es que algún test de aceptación estuvo pendiente, entonces de la historia de usuario se puede enviar hacia los test de aceptación directamente, si alguno estuvo pendiente de realizar. Y mientras se desarrolla la iteración, es importante que se mida la velocidad del equipo. Y en los test de aceptación, fíjense que si es que hubiera algún error, deberá regresar ese a la iteración, que puede ser la iteración siguiente. ¿De acuerdo? O puede ser a la iteración más reciente si es que todavía estamos en el periodo de generación de la iteración. Pero si ya se termina ese periodo, va a pasar a la próxima iteración. Esto en forma general para el proyecto, lo que es un proyecto XP. Entonces, fíjense, entrada, historias de usuario, prototipo arquitectónico, hacemos una planificación. Ya vamos a hablar de las planificaciones. Vamos al periodo de iteración donde se desarrolla el software. Luego se realizan, cuando ya está terminada la iteración, pasamos a que el usuario realice los test de aceptación y por último se realizan pequeñas entregas cuando todos los test de aceptación hayan pasado. Para hablar de la iteración, primero hay que pensar qué es el plan de entregas. Cuando se tiene un conjunto total de historias de usuario, se hace una planificación. Por ejemplo, digamos que vamos a realizar 3 iteraciones. En las 3 iteraciones se ubican las historias de usuario, equilibrando el peso que cada una de las iteraciones tenga y evitando que haya iteraciones dependientes unas de otras, es decir, que puedan desarrollarse sin esperar que otra historia de usuario tenga que ser desarrollada. Es decir, que hay independencia entre ellas. Entonces, el plan de entregas nos dirá, en la iteración 1 tengo, por ejemplo, 5 historias de usuario. En la iteración 2 tengo unas 4 historias de usuario. En la iteración 3 tengo unas 6 historias de usuario. Si fuera yo a hacer la iteración 1, entrarían las 5 historias de usuario para hacer la planificación. Hay que conocer cuál va a ser la velocidad del proyecto. Ya vamos a ver cómo se mide esa velocidad y cuáles son los errores que se tuvieron antes en el caso de que haya habido errores en iteraciones pasadas y hayan quedado pendientes. Para planificar la iteración, se va tomando cada una de las historias de usuario y por cada una se generan las tareas para poder desarrollar esa historia de usuario.
Una tarea es técnica, la historia de usuario en cambio no, es escrita por el usuario. ¿Quién escribe el plan de la iteración? Lo va haciendo el equipo, porque ya es una planificación técnica, con tiempos, con actividades. No hay que confundir una historia de usuario. No podría ser, por ejemplo, diseñar un API. ¿Por qué? Porque el usuario no va a decir nunca diseñar un API. El usuario va a decir lo que necesite. ¿Quién va a decir? Lo técnico es el equipo. Una vez que usted planifica cada una de las iteraciones, sale un plan de la iteración. Esta tiene que desarrollarse. Hay que ir midiendo la velocidad de ese proyecto, ya aprenderemos cómo hacerlo, y a veces es posible que aparezcan incluso historias nuevas que habrá que irlas agregando al plan al conjunto de historias de usuario. Y iremos generando la versión más reciente, obviamente probando cada una de las historias a ver si es que se están cumpliendo los criterios de aceptación. Para el desarrollo, ¿qué significa? Durante todo el proceso, ¿qué nomás hay que hacer? Tenemos el plan de la iteración y el resultado del plan de la iteración son las tareas. En el día a día hay que hacer los test de aceptación, que han sido, buscar los test de aceptación que hayan fallado, revisar los test de aceptación, eh, que se cumplan cada uno de los test de aceptación. También en una reunión a pie es una reunión de pie, perdón, es una reunión del diario, 15 minutos cada día. Ya hablaremos de esta reunión y todas las tareas que nos hayan concluido hay que irlas marcando como sin terminar. ¿Por qué? Porque en esta reunión de pie se define qué hice, qué voy a hacer hoy y cuáles son los errores que he tenido. No me preocupo el mañana. ¿Qué he terminado? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Y los errores que he tenido. Si es que hay tareas sin terminar, que no van a ser posibles terminarlas, hay demasiado por hacer, se las podría sacar. Porque la planificación pudo haber estado mal hecha. La próxima tarea, entonces, una vez todos los días se realice esta reunión, todo lo que dije que voy a hacer hoy será lo que haya que desarrollar. No hay que olvidar que hay un manejo colectivo de software, es decir, todo el mundo maneja el software y si es que se encuentra un error, obviamente con el conocimiento de todos hay que corregirlo. Se genera una nueva funcionalidad. Para que haya una nueva funcionalidad, todos los tests que se esperaban tienen que haber pasado. Tantos los tests de aceptación como los test unitarios, como los test del sistema, como los test de navegación y como los test de estrés, por ejemplo. No hay que olvidar que se necesita que se programe en pares y que siempre se haga una reconstrucción del código, es decir, una verificación del código, que es refactorizar. Manejo colectivo del código significa que una próxima tarea podría ser tarea como tal o podría ser revisar un test de aceptación. Los pares tienen que tomar esa tarea y tienen que crear estos pares procesan esa actividad y entregan a la unidad que se encarga de hacer el testeo. Podría ser un equipo independiente que prueba, puede ser el mismo equipo de desarrollo. Y se genera iríamos a la parte de programación por pares, pero recuerden ahí hay una relación doble, es decir, una unidad de testeo fallida hay que devolverle al equipo que está programando. Y una unidad de testeo aprobada, la unidad de testeo tiene que ir registrando qué es lo que ha pasado a dónde, es decir, que ya está terminada. En la programación por pares, si es que un equipo no funciona, por ejemplo, o hay dos personas que demasiado buenos, los dos es mejor mezclar un estupendo con un inicial, por ejemplo, un programador junior con un programador experto. Si es que tenemos dos muy expertos, estamos desperdiciando recursos. Entonces hay que mover gente. O por ejemplo, he puesto dos junior y no avanzan. Entonces hay que buscar otras formas de mover esa gente. Hay que hacer una reconstrucción despiadada que significa refactorizar despiadadamente, es decir,
tratar de hacer el código simple, eliminar el código complejo y hacerlo más simple posible, pero que cumpla con las condiciones del sistema. Y todo tiene que haber pasado el test para que nosotros tengamos que decir que está aprobado y que todo ha pasado a don. Historia por historia, tarea por tarea, tiene que ser probada para decir que esa tarea ha sido cumplida. ¿Qué escenarios existen para XP? Primero, fíjense de izquierda a derecha en la parte superior con las flechas. Primero, definir las historias de usuario, las define el usuario. Puede participar el coach o el jefe del equipo. Y el usuario es el que define las prioridades para las historias de usuario. Es decir, ¿cuáles son las de prioridades? Las que dan mayor valor al negocio tienen mayor prioridad y las que dan menor valor al negocio tienen menor prioridad, quizás nunca se desarrollan incluso. Elaborar spikes de ser necesario, cosas que haya que aprender. Por ejemplo, qué sé yo, ahora para el coronavirus haya que aprender, por ejemplo, cómo hacer el seguimiento de una persona que estuvo contagiada y sale del lugar donde está confinado. Entonces, necesitamos elaborar un spike porque necesitamos aprender. O se puede, es decir, son periodos de tiempo para hacer algo excepcional dentro del desarrollo. O, por ejemplo, necesitamos diseñar una pantalla, diseñar una interfaz, un prototipo. Podemos utilizar un spike. Entonces podemos generar los bosquejos y obviamente siempre hay que encontrar los riesgos, porque puede ser que haya algún riesgo fundamental en el desarrollo de esta historia de usuario. Para la planificación de la entrega, tenemos de lo que les había hablado. Primero, la planificación del producto. Fíjense, tenemos un conjunto de historias de usuario y las dividimos en iteraciones. Entonces, la iteración primera desarrollará un conjunto de historias de usuario y iteración se llama un periodo de tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos de 2 a 3 semanas cada una de las iteraciones. Cada periodo de tiempo tiene igual duración, cada iteración tiene igual duración de tiempo. La segunda iteración igual tiene un conjunto de historias de usuario, la última iteración igual. Se puede, dependiendo del equipo que se tenga, puede tenerse ya información sobre la velocidad del equipo. También puede hacer que simplemente no conozcamos al equipo y haya que ir midiendo la velocidad continuamente. Para comenzar la iteración tenemos un conjunto de historias de usuario de esa iteración y por cada iteración generamos las tareas de esa iteración. Recuerden, las tareas son técnicas, las historias de usuario fueron escritas por el usuario. Entonces, si la primera iteración tenía 2, 4, 5 historias de usuario, por cada historia de usuario generamos las tareas de ingeniería que se van a desarrollar. Para programar, el conjunto de tareas por cada historia de usuario tiene que ser programadas en un grupo por parejas que se llama pair programming. Están las historias de la iteración, las tareas, las pruebas de aceptación por cada historia de usuario que debemos nosotros identificar. Y obviamente hay que diseñar, hay que refactorizar, hay que programar, hay que hacer las pruebas unitarias, o sea, desarrollar con pruebas unitarias. Hay que integrar, hay que hacer las pruebas de integración, las pruebas de aceptación y las pruebas del sistema, incluso las pruebas de estrés, etcétera, y generar la versión del producto cuando todas las pruebas hayan pasado ese conjunto de historias de usuario. Las pruebas de aceptación fueron escritas por el usuario, no por el programador, por el usuario. Entonces hay que verificar esas pruebas de aceptación, entran al pair programming, hay que verificar que se vayan cumpliendo, corregir errores de ser necesario y definir nuevas historias también de ser necesario. Podría ocurrir que una historia de usuario nos damos cuenta que ahí nos estamos olvidando de desarrollar algo que le complementa a esa historia de usuario. Para planear las actividades, fíjense que, por ejemplo, para la ingeniería de software, dentro de lo que es XP, hay los requerimientos de software fundamentales.
Estos tienen que ser identificados ¿en dónde? En las historias de usuario. Pero no necesariamente en este momento hacemos una clasificación. Luego hay que hacer un un requerimiento del proceso y definir en este proceso todo lo que es coleccionar, analizar, planear y desarrollar las actividades a ser realizadas en ese, es decir, una especie de conversación por cada una de las historias de usuario, lo que se llama entender el contexto de la historia de usuario, entenderla de la historia de usuario. Luego, una elicitación de requerimientos. Son reuniones con el usuario para elicitar todos los requerimientos de esa historia. Luego hay el análisis de los requerimientos, es definir las tareas en cada requerimiento y son clasificadas por las prioridades, o sea, más o menos de acuerdo al usuario nos va a decir qué es lo que él cree que se debe hacer que incluye cada una de las necesidades que él tiene en cada historia de usuario. Y obviamente validar esos requerimientos. El cliente tiene que aceptar los tests y se ponen de acuerdo en los tests de aceptación que se van a realizar. Para construir el software, no se olviden eliminar la complejidad, hacer lo más simple posible, hacer ciclos cortos, estar abiertos a responder y a cambios inesperados. Hay que refactorizar siempre el código. La construcción para verificación, todo el código debe pasar, lo que sea necesario, pasar por pruebas unitarias. ¿Sí? Y manejarse con estándares en la construcción. Es la única forma de que todos los desarrolladores hablen el mismo idioma, caso contrario es imposible. Para probar el software hay pruebas fundamentales del software. Se lo hace con las pruebas unitarias, promocionando lo que es TDD. Lo veremos a su debido tiempo. Las pruebas de niveles, es decir, en cada una de las etapas del desarrollo de software, puede irse probando con los test unitarios, integrando con test y terminando con test por cada una de las iteraciones. Y medir los test relacionados, los test que se han hecho, los tiempos, el tipo de errores, el número de fallas, de requerimientos que se han realizado. Es necesario conocer cuántas fallas se han ido dando cada vez que se van encontrando los errores para ir mejorando. Es decir, si hoy el equipo cometió este error, en la próxima iteración ya no deberá cometer ese error, pero para eso hay que identificar los errores que se han dado cuando se realizan los tests. Y obviamente el proceso de test, que es crear un test unitario, compilarlo y correrlo. Esto lo vamos a hacer nosotros con TDD. Hay que fijarse en los tests que hay que realizar. En el desarrollo de la ingeniería de software, entender el ámbito de la iniciación y el ámbito del proceso. Es decir, se define en qué momento comienza el proyecto. Planificar el proyecto, ya sabemos, dividir en iteraciones y cada iteración identifica qué historias de usuario tiene y luego cuando hagamos la respectiva planificación de la iteración, identificar las tareas por cada historia de usuario. El proyecto de software tiene que satisfacer todas las fases de la ingeniería de software: análisis, diseño, construcción, pruebas, ¿sí? Y obviamente cuando se cierra el proyecto, todos los test tienen que haber pasado, tienen que haber sido aprobados por el cliente. No hay un test que deba haber quedado. Y la revisión del proyecto, el usuario final tiene que participar en la revisión de los pequeños realizados. Los principios, obviamente, que nos guían, ya hablamos de los 12 principios: individuos, iteraciones sobre procesos y herramientas. Recuerden, este es un principio del manifiesto ágil. Trabajando software sobre documentación comprensiva, es decir, no exceso de documentación, sino más bien esperamos que el software trabaje. El cliente colaborando en lugar de grandes negociaciones.
¿sí? Y responder el cambio en lugar de hacer mucha planificación. Esta es la bibliografía.